Lucas capítulo 15, versículos 8 en adelante. Esto aquí narra la parábola de la moneda perdida y el mensaje se titula El gozo de Dios por lo que se había perdido. Hermanos, imaginemos una mujer humilde, una casa humilde, donde la luz apenas se cuela por una pequeña ventana. Tiene 10 monedas de plata, no es quizás una gran fortuna, pero no es poco. Representa seguridad, representa sustento y posiblemente el futuro de esa mujer. De repente una de las 10 monedas desaparece. No es solo una moneda, es una pérdida personal, es un vacío que se crea, es algo que le pertenece pero que ya no está. Y entonces hace algo que humanamente podría parecer exagerado. Esta mujer enciende una lámpara, barre la casa, busca con diligencia hasta encontrar la moneda. Jesús cuenta esta historia no para hablarnos de economía, sino para revelarnos el corazón de Dios. Esta parábola habla del corazón de Dios. No es una lección de economía, de que esta mujer era muy limpiadora. No. Esto apunta a Dios. Las parábolas, aunque tienen que ver con asuntos de la vida diaria de los judíos, pero su enseñanza es a lo espiritual. Es una ventana abierta al gozo divino. Aquí vemos cómo Dios responde ante lo que está perdido. Vamos a leer de nuevo Lucas 15 del 8 hasta el 10. Dice, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara, barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice, gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche por este grupo de hermanos que están reunidos en este lugar. Gracias por los que están reunidos en sus casas, que quizás queriendo venir no han podido por algunas circunstancias de salud, algo que en tu soberanía les ha sucedido. Señor, que el Espíritu Santo nos hable, el Espíritu Santo nos enseñe, el Espíritu Santo salve a alguien en esta noche. Dependemos totalmente de Él. Él fue quien inspiró la Biblia, quien quiso que se escribiera y el que sabe lo que significa cada pasaje. Que Él sea nuestro Maestro. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, lo primero que vamos a ver es la realidad de lo perdido. Pero es interesante que ustedes noten los personajes humanos que aparecen en esta parábola, que son mujeres. Quien pierde la moneda es una mujer y a quien ella le avisa después cuando la encuentra es a mujeres, a sus amigas. Posiblemente en ese momento los hombres estuvieran trabajando en el campo, las mujeres cuidando el hogar. Pero aquí habla de una moneda perdida. Esta mujer tenía 10 dracmas. Y se dice que un dracma era lo que se pagaba por el salario de un día. O sea, esta mujer no había perdido poca cosa. Había perdido un día de trabajo, lo equivalente a un día de trabajo. ¿Y qué sucedía también en la época en que Jesús narró esta parábola? Bueno, la gente ve a veces las películas que tienen que ver con la vida de Jesús, pero esas películas tienen muchas incongruencias históricas. Por ejemplo, presentan mesas como si fueran mesas de esta época, sillas. Los judíos no usaban eso, así como nosotros. Usaban, a veces se sentaban en el suelo. En la mayoría de las casas de esa época lo que había era un piso de tierra, polvo. Y cuando se caían monedas, esas casas también eran oscuras, no tenían ventilación como ahora, que ahora usted encuentra una casa que tiene 2 ventanas en la sala, aparte de la puerta.
En esa época no era así. Entonces las casas no eran muy iluminadas. Entonces imagínese usted, entre las cosas que había en la casa, se caía una moneda en el polvo y a veces ese piso reseco tenía zanjas y las monedas se iban por ahí. De hecho, los arqueólogos, cuando escarban en algunas ciudades antiguas, encuentran muchas monedas perdidas en los pisos de las casas. O sea que esto que el Señor narró le sucedió a alguien. Entonces esta moneda estaba perdida, pero esta moneda no dejó de tener valor, siguió teniendo valor. Ese es el primer golpe de verdad en esta parábola. La moneda no sabía que estaba perdida, no podía buscar, no podía pedir ayuda, estaba completamente inerte. La moneda no podía hacer nada por sí misma, pero el hecho de que estuviera perdida no le quitaba valor. Una pregunta. A todos nosotros, de alguna manera, se nos ha perdido algo y dentro de la casa hay lo que se conoce como la ley de Murphy, que si a usted se le pierde algo, siempre aparece en el último lugar en donde usted busca. A todos se nos ha perdido algo, se nos ha extraviado algo dentro de la casa. ¿Pierde eso su valor porque se haya extraviado? Sigue teniendo el mismo valor, lo que no sabemos dónde está. En este caso, la moneda no tiene conciencia de sí misma, de su realidad. Era algo inerte. Bueno, pues esta moneda espiritualmente apunta al pecador. El pecador, los impíos, no son personas que están equivocadas, no son personas que están confundidas, son personas que están perdidas, están extraviadas, son incapaces de salvarse, de encontrarse a sí mismas. Mire, yo no sé cuántos aquí estudian psicología. A mí me gustaba la psicología y quería ser psicólogo. Gracias al Señor, Él no me dejó estudiarla. Pero los psicólogos acostumbran a decirle a las personas, busca dentro de ti mismo. La verdad está dentro de ti. Lo cierto es que espiritualmente no es así. La solución, el problema del impío no es buscar dentro de él. La solución está fuera de él. No es por sí mismo. No puede salvarse a sí mismo el pecador. No busca a Dios. A veces nosotros decimos, fulano está buscando de Dios. No, no es verdad. Dice, no hay quien busque a Dios. La gente está buscando religión. La gente está buscando algo que le tranquilice sus conciencias. Veía esta tarde, Joel y yo veíamos un pastor homosexual. Y él decía, a mí no me importa lo que tú opines de mí. No me importa tu criterio. No me importa los versículos que tú me puedas decir. ¿Usted cree que de verdad él está buscando a Dios? Porque si no le importan los versículos, no le importa a Dios. Si a ti no te importa lo que Dios habla, no te importa a Dios como persona. El ser humano está buscando religiones, está buscando ídolos, está buscando prosperidad, está buscando algo que le diga, tú estás bien, tú eres un vencedor. El ser humano no puede salvarse a sí mismo, la escritura es clara. El hombre está perdido, no enfermo. Está muerto, no está debilitado. Alguien que está perdido, ¿qué es lo que necesita? Que le den palmaditas en la espalda. Necesita que lo encuentren. Y una persona que está muerta, ¿qué es lo que necesita? Que le hagan un responso, que le hagan una hora santa. No, necesita que alguien le dé vida. Mira, el pecado no es una enfermedad. Nosotros a veces de manera poética decimos, la iglesia es como un hospital lleno de gente buscando sanidad espiritual. No, la iglesia es el cuerpo de Cristo. El pecado no es una enfermedad. El problema del pecador es que está perdido, está muerto en delitos y pecados y no puede hacer nada por sí mismo.
pero sigue teniendo valor. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Esa imagen de Dios fue atrofiada cuando el pecado entró a la raza humana. Pero seguimos teniendo una dignidad que viene dada porque esa imagen, aunque atrofiada, pero está en nosotros. Seguimos teniendo valor, no porque somos buenos, sino porque quien nos da ese valor es Dios. El ser humano está caído, pero no deja de ser importante para Dios. Vuelvo y repito, no por algo bueno que Él vea en nosotros, sino porque Él es bueno, Él es amor, es misericordioso y es un Dios de gracia. Así que hay una realidad, la moneda está perdida y esa moneda representa a cada ser humano sin Dios. Ahora, en esta parábola hay algo que debemos ver también. ¿Qué dice que hace esta mujer? Dice, ¿qué mujer que tiene 10 dracmas? Si pierde una dracma, no enciende la lámpara, barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Aquí encontramos a alguien que busca con diligencia. Esa mujer no dice, bueno, total, me quedan 9 todavía. Se perdió una, ¿qué vamos a hacer? No es la primera ni la última. No. Esa mujer no minimiza la pérdida. Esa mujer no negocia con la ausencia de sus monedas. Hace 3 cosas. Enciende una lámpara, barre la casa y busca con diligencia. No es una búsqueda casual, es algo intencional, algo activo, perseverante. Un retrato del carácter de Dios en la salvación. Dios no es pasivo frente al ser humano que está perdido. Dios no es pasivo frente al ser humano que está muerto en delitos y pecados. ¿Quién toma la iniciativa de buscar a quién? Dios toma la iniciativa de buscar al ser humano. Yo les hago una pregunta. Ustedes la van a contestar ahí en sus corazones. Si Dios no nos busca, si Dios no se nos revela a través de su palabra, a través de los profetas, a través del Hijo, ¿podríamos nosotros alcanzar a conocer a Dios? ¿Usted cree que con nuestra mente pecaminosa, corta, débil, malvada, nos podríamos imaginar que existe un Dios que es totalmente perfecto, santo, sin pecado? Eso no entraría en nuestra conciencia. Todavía nosotros somos cristianos. Todavía nosotros tenemos el Espíritu Santo viviendo en nosotros. Tenemos la revelación escrita de parte de Dios. Y seguimos teniendo dudas. Dios es el que ha sido activo, ha tomado la iniciativa en buscar al ser humano. Esta luz encendida nos recuerda cómo Dios ilumina el entendimiento con su Santo Espíritu. El barrer la casa habla de remover obstáculos, de limpiar lo que impide ver. La búsqueda diligente de esta mujer refleja una gracia persistente. ¿Qué hizo esta mujer? Digo, bueno, ya yo busqué, yo sudé ya, yo voy a dejar esto. ¿Hasta cuándo dice ahí que esa mujer estuvo buscando la moneda? Hasta encontrarla, hasta encontrarla. Ella siguió buscando, fue persistente. La salvación no comienza con el hombre buscando a Dios, sino con Dios buscando al hombre. Y déjeme decirle algo. Dios, que es soberano, es omnipotente, es omnisciente, movió toda la historia de la humanidad, removió todo lo que tenía que remover, creó todas las condiciones para que Cristo muriera en el momento en que debía morir, de la forma en que debía morir. Pero Dios puso toda su soberanía, Dios puso todos sus atributos en funcionamiento
para mover la historia tuya, la historia mía, para que tú y yo recibiéramos entendimiento del Espíritu Santo. Él iluminara nuestros corazones para que creyéramos en Cristo cuando debíamos creer. El hecho de que tú y yo hayamos creído en Cristo no es algo fortuito. Es Dios el que movió todos sus recursos para buscarnos y para salvarnos. Dios movió todo. A veces yo estoy en casa recordando cosas y yo le doy gracias a Dios porque Él movió la historia de tal manera que cosas sucedieron en mi vida. Por ejemplo, mi madre, de una familia de hierbabuena, de padres pobres, con un paquete de muchachos, fueron regalando, les regalaron a mi mamá a una señora, un tío se lo regalaron a una comadre para criarlo. Dios creó las condiciones para que mi mamá saliera de hierbabuena a la casa de una señora que no la quiso porque mi mamá tenía los ojos enfermos. Pero una comadre de ella le dijo, deme esa niña. Atendió a mi mamá y esa fue su hija hasta que esa señora murió y esa fue mi abuela. Y Dios creó las condiciones para que yo pudiera un día escuchar el Evangelio, para que estudiando en el liceo, la profesora Portalatina Taveras me invitara a venir aquí y esa noche yo escuchara a Miguel Severino, el papá de Abel, predicando el Evangelio. Y al otro día creí en Cristo. ¿Usted cree que es poco lo que Dios ha movido para que tú creas en Él, para darte la salvación? ¿Tú crees que un ser humano podría crear esas condiciones? ¿Tú crees que tú, un simple ser humano, podrías actuar en tu propia historia de vida para crear las condiciones para tú creer? Si de hecho tú no querías creer. ¿Cuántos de los que están aquí querían creer? Yo no quería creer. Yo discutía con los evangélicos. Hasta que Dios me dijo, no te apures, que tú vas a escuchar un mensaje que te va a remover. Y me fui para mi casa y no dormí esa noche. De hecho, yo casi me vi en el infierno esa noche. Y al otro día yo le pregunté a uno, ¿tú crees que yo puedo arrepentirme y seguir yendo al partido? Él me dijo, ¿crees que tú verás que tú no vas a durar mucho yendo? Exactamente, una semana duré yendo al partido. De ahí para acá nunca he vuelto a un partido. Sí me partieron una vez ahí, pero... Hermano, ¿tú crees que lo que ha tenido que suceder para que tú creas es pequeño? Eso lo ha hecho Dios en su soberanía, poniendo todos sus atributos para salvarte. El momento del encuentro dice, y busca con diligencia hasta encontrarla. Esta mujer no buscó por un rato. No dice que ella intentó a ver si la moneda aparecía. Ella buscó hasta encontrarla. Y hermanos, recuerden lo que les dije al principio. Una mujer en Israel, barrer una casa, era levantar mucho polvo. Eran pisos de tierra que de tanto pisarla iba quedando como lisa, pero tenía polvo. Y estaba reseca con zanjas que se podían ir las monedas por ahí. Fue algo diligente. Eso habla de la eficacia de la gracia de Dios. Cuando Dios se propone salvar, Él salva, Dios no falla. Cuando Él busca a un ser humano, Él lo encuentra. Cuando Dios llama, el alma responde. No porque el pecador sea fuerte, sino porque la gracia de Dios es irresistible. Nadie se puede resistir a la gracia de Dios. Hay gente que cree que sí. No, cuando Dios te quiere salvar, Él te va a salvar. Cuando Él lo disponga, Él lo va a hacer. Y hermanos, cuando nosotros leemos aquí que dice que esta mujer enciende una lámpara y barre la casa, la lámpara que se usaba en esa época era como de aceite. Era de aceite con una mecha. No era una lámpara como la que nosotros tenemos en la casa, que usted le pone un tubo y entonces brilla todo. No, 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 no.
Era una lámpara con una llama, una llamita. Eso no usaba tubo. ¿Ustedes recuerdan en el cuento de Aladino y la lámpara maravillosa? Eran así las lámparas. Se le echaba aceite y por el piquito de adelante se le ponía una mecha y se prendía. Y por ahí era la llamita, en la punta por donde se salía el aceite. Esas eran las lámparas que se usaban en esa época. ¿Hasta dónde usted cree que podía alcanzar la vista de esa mujer para buscar en su casa? Sin embargo, buscó con diligencia hasta hallar esa moneda que se le había perdido. Eso habla de Dios buscando al ser humano. Dios no descansa hasta que aquellos que Él quiere salvar, Él los salva. Él los salva. ¿Qué hubo en ese momento? ¿Qué dice el versículo 9? ¿Qué hizo esta mujer? Y cuando la encontró, cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. ¿Y qué sigue diciendo? ¿A qué apunta? Mire, si la enseñanza de esto habla de Dios, es algo espiritual. Versículo 10, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Estos versículos 9 y 10, nosotros vemos un gozo abundante. La reacción de la mujer es sorprendente, ella no guarda silencio. Esa moneda era de ella. Ella la tenía, se le había perdido, ella podía encontrarla y ya la encontró. Y quizá darle un besito a la moneda de que la había encontrado. Pero no, esta mujer no dice, bueno, ya se resolvió esto, ella reúne a sus amigas. Y ella les dice, gozaos conmigo, gócense conmigo. Es un gozo público, compartido, celebrado. Esta mujer estaba contenta, era un día de trabajo que se le había perdido, era una dracma. Ahora, Jesús estaba hablando de la reacción de Dios ante un pecador que es salvado. Jesús da el significado, hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Esto habla del gozo de Dios. No dice que los ángeles se alegran, dice que hay gozo delante de ellos. ¿Quién es que se goza delante de ellos? Es Dios, es Dios. Si esta noche alguien dice, ahí hubo gozo delante de los hermanos en el momento de la predicación, delante, no dice que se gozaron los hermanos, dice que hubo gozo delante de ellos. Tampoco dice, no dice que los ángeles no se gozaron. Pero aquí está apuntando a que ellos vieron el gozo de Dios. Los ángeles ven que Dios se goza cuando un pecador se arrepiente. Hay gozo delante de ellos. Es Dios mismo. Dios no es indiferente con la salvación. Dios no rescata con frialdad. Dios se goza. El cielo no es un lugar silencioso cuando un pecador se arrepiente. Es un lugar en donde se manifiesta gozo. Gozo. Dios se alegra cuando alguien recibe iluminación del Espíritu Santo de Dios, entiende su condición de perdido, entiende que solo Cristo le puede salvar, entrega su vida a Cristo. Hay gozo delante de los ángeles. Dios se goza. No sé por qué hay algunos, mire, ustedes me han escuchado en otras ocasiones, yo les he dicho, nosotros los cristianos debemos aprender lo que es el gozo reverente. Es que yo me gozo, pero sin perder la reverencia. O tengo reverencia sin perder el gozo. Es que esas dos cosas pueden ir juntas. Hay gente que cree que para que haya reverencia es que no hay gozo. O que si hay gozo no hay reverencia. No, es que algunos pierden la reverencia. Dios es reverente, pero Él tiene gozo. Él se goza. No sé a cuántos les habrá pasado, pero hay ocasiones en que leyendo la Biblia, yo me río en ese momento devocional al leer las respuestas que Dios le da a algunas personas.
Yo me río. Digo, pero solo Dios puede dar una respuesta así. Yo me río. Dios se goza con un pecador que se arrepiente. Hay gozo delante de Él. Ahora bien, esto tiene dos aplicaciones. Tiene dos aplicaciones para los creyentes. Los creyentes tenemos que aprender a darle valor a aquello que Dios le da valor. Las personas no son estadísticas. Las personas no son molestias. Cada alma le importa a Dios y a ti y a mí nos deben importar las almas. Hay seres humanos a los cuales parecería que le molestan los demás seres humanos y solo viven para usar a los demás. En los partidos políticos, la gente son simplemente un número, una estadística. Para Dios las almas tienen valor. Cada ser humano tiene valor delante de Dios. Y tú y yo tenemos que aprender a valorar a las personas. Cada persona tiene la imagen de Dios en sí. Cada persona tiene una dignidad propia. Por eso nosotros no creemos en el aborto. Primero porque creemos en la santidad de la vida, que el que da la vida es Dios. Y segundo, porque un niño no es una cosa. Un niño tiene un alma. Tiene un alma. Segundo, tú y yo debemos imitar el corazón de Dios. ¿Qué hace Dios desde el Edén? ¿Qué ha hecho Dios? Buscar al ser humano. ¿Sabía Dios lo que habían hecho Adán y Eva? Sí. Pero Él los cuestiona, ¿dónde estás tú? ¿Qué has hecho que te diste cuenta que estás desnudo? Pero Dios sabía lo que había pasado. Y Dios, en su omnisciencia, sabía lo que iba a pasar. Sin embargo, Dios buscó al ser humano y le sigue buscando. ¿Estás tú buscando a los perdidos con diligencia? ¿O estás acomodado con las 9 monedas? ¿En qué sentido se acomodan los cristianos con la 9 moneda? Bueno, yo estoy contento con los que están aquí. Ya yo no busco, yo estoy contento con los que han creído. Si otros creen, bueno, no. Nosotros tenemos que ser diligentes, imitar el corazón de Dios y buscar a los perdidos. Este mundo necesita el evangelio de Cristo Jesús. La gente necesita escuchar el evangelio. La gente necesita a Jesús. El corazón del ser humano fue creado para la gloria de Dios y fuera de Dios no va a encontrar satisfacción. Siempre el ser humano va a estar insatisfecho por más cosas materiales que posea. Entonces nosotros tenemos que predicar el evangelio y buscar a los perdidos. Ahora, tú y yo no vamos a salvar a la gente. El que los salva es Dios, pero Él quiere que escuchen el evangelio. Tercero, debemos confiar en la obra de Dios. ¿Qué dice la Biblia que es el evangelio? Es que poder de Dios. Y poder ahí es fuerza, la energía de Dios, no dinamita. Eso es una mala interpretación. La dinamita no da vida, la dinamita destruye. La palabra dínamo significa fuerza, movimiento y fuerza. Cuando dice que es poder de Dios, es que en el evangelio hay la fuerza, la energía de Dios está puesta en el evangelio para cambiar vidas. La salvación no depende de que tú seas muy elocuente. Depende del poder de Dios. Tú y yo anunciamos el evangelio. El que encuentra a los perdidos es Dios. Ese es su trabajo. Tú y yo lo que debemos es anunciar, proclamar el evangelio. Entonces los creyentes en esta parábola aprendemos 3 cosas. Valorar lo que Dios valora. Imitar el corazón de Dios buscando a los perdidos. Confiar en la obra de Dios, el poder del evangelio. ¿Usted sabe por qué hoy en día hay gente que está en las iglesias haciendo cosas
más allá de predicar la palabra de Dios, porque no confía en que aquí está el poder de Dios. Entonces ellos quieren darle una ayuda a Dios. No, es esto lo que hay que proclamar. Aquí está el poder de Dios en el Evangelio, en su palabra. La palabra de Dios no necesita que la ayudemos. A veces queremos darle ayuda a Dios y por eso es que hay iglesias que llevan payasos, hay iglesias que hacen rifa y hay iglesias que hacen muchísimas cosas. Es el poder de Dios. Los que no han creído en esta parábola de Lucas 15, 8 al 10, la parábola de la moneda perdida, tú, mi amigo, mi amiga, eres esa moneda. Quizás tú no lo sientas, no lo pienses, el problema no está en si tú lo sientes o no. Tú eres esa moneda. Puedes que estés ocupado, distraído, incluso puede ser que te encuentres cómodo o cómoda en tu situación de pecado, pero tú estás perdido y sin embargo Dios te busca a través de la predicación del Evangelio. Este momento, esta palabra no es casualidad. La luz está encendida. Así como esa mujer encendió una lámpara, la luz de Dios hoy está encendida. Es la gracia de Dios, está disponible. Dios está acomodando, Dios está obrando. Tú tienes que arrepentirte, tienes que convertirte. No endurezcas tu corazón. El mayor gozo que tú puedes experimentar es ser hallado por Dios. Yo les voy a ser honesto. El 20 de este mes yo voy a cumplir 46 años de ser cristiano. En esos 46 años yo he tenido problemas. Ahora, si yo no tuviera a Cristo en mi corazón, tuviera el problema más grande. Pero con Cristo en mi corazón, esos otros problemas son tontería. Son tontería. A veces yo miro para atrás y veo alguna de esas cosas y digo, wow, yo sí fui idiota. Yo sí fui estúpido. El mayor gozo que puede experimentar una persona es ser hallada por Dios. Hermanos, esta parábola es breve. Simplemente 2 versículos y el último, el 10, es la aplicación, la enseñanza. Nos muestra un Dios que busca, un Dios que encuentra, un Dios que se goza. No es la historia sobre una moneda, es una historia sobre la gracia de Dios. Aquí el protagonista no es la moneda, el protagonista de esta parábola es Dios. Es una historia de la gracia de Dios. Quizás hoy en lo profundo de tu alma algo está ocurriendo. Tal vez tú sientes que Dios te está llamando, te está despertando, te está incomodando. No lo ignores. Podría ser, y esto parece un chiste, pero no es así. Puede ser que en tu vida tú estés escuchando el barrido de la escoba de Dios, moviendo todo lo necesario hasta encontrarte. En tu vida pueden estar ocurriendo cosas y quizás tú dices, yo no sé por qué esto me pasa. Dios está removiendo cosas de tu vida para que tú creas en Cristo. Dios está acomodando las circunstancias de tu vida para que tú le entregues la vida a Cristo Jesús. Es mi deseo que esta noche tú puedas tener ese encuentro con Cristo, entiendas que estás perdido, que Él te busca, le entregues tu vida a Cristo como Salvador y Señor. Y que nosotros, los que somos cristianos, seamos agradecidos con la obra de Dios en nuestras vidas y busquemos a otros que necesitan ser encontrados. Dios les bendiga.